a los fariseos. Jesús ante los fariseos se llamó la enseñanza del domingo pasado. Y veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo confronta con la verdad de su palabra, confrontó a los fariseos. El miércoles también estudiábamos en la Escritura acerca de aquellos que resisten al Señor, ¿verdad? Que resisten la palabra, que resisten al Señor mismo. Y en esa misma línea que estamos en el capítulo 22 de Mateo, vamos a estudiar ahora Jesús y la verdad de su palabra, porque fíjense que el Señor confrontó a los fariseos y les habló que no resistieran la palabra, pero estos fariseos no se quedaron con las ganas y regresaron delante del Señor Jesús nuevamente y le volvieron a confrontar al Señor. Pero ahora lo tremendo, hermanos, es que no solamente los fariseos, sino que también vienen otros dos grupos a enfrentar al Señor Jesús. Y es importante que nosotros, cuando viene la confrontación, hermanos, cuando vienen los ataques del enemigo, puede ser por parte de nuestra propia familia, puede ser por parte de hermanos de la iglesia, puede ser por parte de vecinos, de conocidos, puede ser por parte de quien menos nosotros no nos esperamos, y pueden venir ataques a nuestra vida. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar o cómo vamos a responder, hermanos? La Escritura nos muestra que debemos de hacerlo conforme a la palabra. Hablar la verdad, pero la verdad de la palabra de Dios. Hay veces que los ataques vienen de una manera personal, ¿verdad? Pero hay veces que también los ataques vienen en cuanto a la fe. Y en cualquiera de estos dos aspectos nosotros tenemos que afrontar conforme a la verdad, pero a la verdad de su palabra. Y esto mismo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Es lo que vamos a ver hoy, que vinieron tres grupos de personas a querer evidenciarlo, a querer juzgarlo, a querer atacarlo, a querer intimidarlo. Y el Señor Jesús habló verdades, pero habló verdades de la palabra de Dios. Y estos tres grupos, pues, no tuvieron nada más que hacer que realmente darse cuenta que el Señor Jesús es Dios. Amén. Entonces le voy a pedir que me acompañe ahí en su Biblia en el capítulo 22 de Mateo. Y vamos a leer a partir del versículo 15. En las tres confrontaciones que le hacen al Señor Jesús, van tornando como que un cierto nivel y tocan ciertos aspectos de su vida. Y si usted lo analiza ahorita que ya estudiemos las tres confrontaciones que le hacen al Señor Jesús, usted se va a dar cuenta que básicamente, no siempre, pero básicamente estos tres aspectos son donde somos atacados, hermano. Ponga atención un poquito y usted se va a dar cuenta que es así. Dice ahí la palabra, ¿ya lo tenemos? Mateo 22, 15. Dice la palabra allí, la cuestión del tributo. Dice así la palabra. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Este es el primer grupo, hermano. Con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Híjole, no se ve bien la imagen, hermanos, pero este primer grupo
eran pues personas, hermano, esta imagen son personas, son unos hombres allí. Ese primer grupo, los herodianos, hermano, eran un grupo, vamos a decirlo, partidario políticamente de Herodes. El rey Herodes era un gobernante que estaba en Jerusalén, hermano, un gobernante romano que estaba en Jerusalén, y él gobernaba allí, pero pues de alguna manera maltrataba, hermano, a los judíos. De hecho, Herodes, hermano, fue el que dio el edicto de sacrificar a los niños. Cuando él se enteró, van a ser el rey de los judíos. Pero como Herodes se sentía que él era el rey, dijo, no, ¿cómo me van a quitar a mí el reinado de los judíos? Entonces consultó, dice en la palabra en los primeros capítulos de Mateo, que ya los estudiamos, consultó en la palabra e indagó cuándo iba a nacer Jesucristo. Entonces dijo, bueno, para no errarle vamos a matar de 0 años a 2 años a los niños. Entre uno de los que se lleguen a matar, posiblemente ahí vaya Jesús, y así ya no me va a ser quitado el reino. Entonces los herodianos, hermanos, eran un grupo de partidario políticamente de Herodes el Grande. O sea, ellos estaban a favor. Es como hoy en decir los que son priistas, ¿no? Que están a favor del PRI, o los que son morenistas, que están a favor de Morena. Haga de cuenta que así era ese grupo. Ellos estaban a favor políticamente de lo que de la manera en la que gobernaba Herodes. Y fíjense lo que aquí dice, era un partido político que favorecía al déspota de Herodes el Grande y a sus hijos. Ellos se afirmaban y se afianzaban mucho en la forma de gobernar, no solamente de Herodes, sino también de su descendencia. Creían que cooperando con los romanos resguardaban los intereses del país. Estos hombres podían ser judíos o romanos, pero estos hombres creían que al darle dinero al gobierno de Herodes, pues como que el país como que los judíos iban a vivir bien. Entonces, de alguna manera, ellos pues le quitaban el dinero al pueblo y se lo daban al gobierno de Herodes. No sé si me estoy explicando. El pueblo los aborrecía, no querían a los herodianos, hermano. Los judíos no los querían, porque para ellos eran como traidores. Ellos decían, no, pues nos quitan nuestro poco dinero que tenemos para dárselo al Imperio Romano, y el Imperio Romano de por sí ya nos trata mal, pues con nuestro propio recurso ahora nos van a tratar peor. Los herodianos se unieron juntamente a los fariseos para tramar la muerte de nuestro Señor Jesús. Este grupo hizo todo esto, hermanos. Y este grupo es el que viene aquí, hermanos. Viene delante del Señor Jesús y quieren tentarle, lo quieren atacar al Señor Jesús, y le dicen, a ver, Jesús, tú eres un maestro que enseña la verdad. Eres íntegro en lo que tú enseñas. Hay integridad en lo que tú enseñas. Queremos preguntarte algo. ¿Es lícito que nosotros paguemos ese impuesto al César, o que no lo hagamos? ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, los judíos decían, bueno, ¿cómo yo le voy a dar mi dinero al imperio romano, al gobierno romano? Ellos no lo veían bien. Sin embargo, como el gobierno de ellos estaba encima de los judíos, ellos lo tenían que pagar, como que eran obligados a pagarlo. Y vienen y le preguntan a Jesús, a ver, dinos, si es correcto que lo hagamos o que no lo hagamos. Y el Señor Jesús, vamos a ver qué es lo que le responde, dice en el 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesús, en pocas palabras, no se metió en discusiones políticas, hermanos, en discursos políticos. El Señor simplemente les dijo, hay un impuesto, yo sé que ustedes no están de acuerdo con ese impuesto, pero dénselo. Y denle a Dios también lo que le pertenece a Dios. A Dios le pertenece su corazón. Entréguenle su vida totalmente a Dios.
Los impuestos monetarios dénselos al César. Porque ustedes recuerdan que hemos venido estudiando que Jesús predicaba el reino de los cielos y ese reino no es igual al que está establecido aquí en este mundo. Entonces, por eso Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no se enfrascó en contiendas ahí de decir, no, sí, miren, es que no deberíamos de dárselo, hay que hacer una revuelta en contra del gobierno y hay que dejar de pagarles. No se enfrascó en eso el Señor Jesús. Dijo, síganlo dando. A final de cuentas, nuestro reino no es de este mundo. Denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Entréguenle su vida, entréguenle su corazón, entréguenle toda su mente y todas sus fuerzas a Él. Dénselas por completo a Él. Su vida en integridad, en santidad a Dios. Es lo que le pertenece a Él. Y por lo demás, no se preocupen. Y si ustedes se dan cuenta lo que les decía hace un momento, hermanos. Estas tres confrontaciones que el Señor tiene, con la cual le llegan al Señor, son de repente ataques en los cuales nosotros muchas veces tenemos como que ese choque, hermanos. Porque le están hablando en cuanto a un tema económico al Señor Jesús, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos atacadísimos en el ámbito económico. Pero el Señor Jesús dice, no se preocupen por eso. No se preocupen, que eso no sea un afán para ustedes. Entréguenle a Dios lo que realmente le pertenece a Él. Él quiere de ti tu vida. Él quiere de ti tu integridad. Que tú vivas en santidad. Él no le interesa si tienes posesiones materiales. Él no le interesa si tu ropa es de marca, si tus zapatos son de marca. Él quiere que tu corazón se lo rindas totalmente a Él. Pero muchas veces nuestra preocupación es, híjole, pero ahora no me va a alcanzar, ¿no? Y esto fue con lo que llegaron con el Señor Jesús. Oye, Señor, tú conoces que la condición del pueblo es que muchos no tienen dinero. Muchos no tienen dinero y aún así tienen que pagar un impuesto al gobierno romano. ¿Tú crees que eso sea correcto, Jesús? Pero el Señor Jesús les dice, denle. Si ustedes lo tienen y pueden juntarlo, denlo. No se enfrasquen en eso. Dios lo que quiere de ustedes es su vida. Y muchas veces, hermanos, una ocasión escuchábamos con mi esposa que nos decían, es que no puedo, no quiero ir a la iglesia, porque de repente pues pasan a las ofrendas y pues no quiero pasar yo porque luego no tengo, ¿no? Y nosotros le decíamos a este hermano, usted vaya, hermano, vaya. Entréguele su corazón al Señor, alábele con todo su ser al Señor. Es la ofrenda más grata que le podemos dar al Señor. Porque Él dice, denle a Dios lo que le pertenece a Él. Él creó nuestra vida, Él creó nuestra mente, nuestro corazón, creó nuestro ser. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Ahora que somos hijos de Dios, que Él ha regenerado nuestra mente y nuestro corazón, ahora nosotros vivimos, como lo habíamos estudiado la otra vez, ahora nosotros vivimos para la gloria de Dios, hermanos. Y lo que nosotros le ofrezcamos, le entregamos al Señor, hermano, es nuestro ser enteramente. Es nuestro ser. Es lo que Él quiere de nosotros. Que podamos creer la palabra, pero que aparte de creerla, podamos vivir la palabra y podamos estar aferrados en su palabra. Y esta fue una verdad que el Señor Jesús habló. Fue una verdad que el Señor Jesús les habló a estos hombres. Les dijo una verdad. Denle al César lo que es del César. El dinero, él quiere el dinero, Él quiere el poder, Él quiere las posesiones, dénselas a Él. Él quiere su dinero de ustedes como pueblo. Él quiere tener dominio sobre sus posesiones, dénselos. Ustedes ya son parte de otro reino. Un reino que no es como el de este mundo. El reino de los cielos, hermano, no es un reino autoritario. El reino de los cielos, hermano, es un reino que se mueve en el poder, en la justicia, en la gracia y en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. No es un gobierno autoritario. Entonces, por eso dice el Señor, denle a Dios lo que a Dios le pertenece, denle su vida.
Denle todas sus fuerzas al Señor. Denle cada minuto, cada segundo de su vida al Señor. Dénselo a Él. Todo lo que ustedes hagan, el Señor Jesús decía, háganlo para el Señor. Denle al César lo que Él quiere. Este mundo quiere, hermano, quitarnos la alegría, quiere quitarnos el gozo, quiere quitarnos, hermano, la esperanza. Este mundo quiere quitarnos nuestro poco sustento que tenemos. Y el Señor dice, no se aferren a eso. Déjenlo ir. Pero ustedes entréguense íntegramente al Señor. Totalmente, en totalidad. Por eso aquí les dice el Señor, ¿verdad? En el 20, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César, y Él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y como les habló una verdad este grupo, ¿qué es lo que hizo en el 22? Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Dice la palabra de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay veces, hermanos, que nos han querido meter en la mente, no, es que tienes que pelear y pelear y pelear con el enemigo y con el diablo. No, pero la palabra me dice algo diferente. La palabra me dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y saben cómo lo podemos asimilar o asemejar esto? Como lo que hizo el Señor Jesús precisamente con Satanás. Cuando Él estuvo ayunando en el desierto, vino Satanás y le quiso tentar. Pero el Señor Jesús le resistió. ¿Saben cómo? No se puso a pelear ahí y a debatir y ahí a estar diciendo de cosas. No, el Señor Jesús simplemente le habló verdades de su palabra. De esta manera fue como lo resistió. Le habló verdades, pero verdades de la palabra de Dios. Satanás vino y le dijo, Jesús, tienes hambre, convierte esta piedra en pan y come y sáciate. Y el Señor Jesús le habló una verdad de su palabra, que está escrito en el Antiguo Testamento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue una verdad, pero una verdad que viene en la palabra de Dios, hermano. Y así es como nosotros debemos resistir al enemigo. El enemigo dice, no tienes dinero. Como por ejemplo aquí que están hablando de un enfoque económico. No tienes dinero, no te va a alcanzar. ¿Cómo le vas a hacer para mañana? Ah, pues yo sé que Dios es mi proveedor. Porque en la palabra de Dios dice que Él es Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Y Él provee para los suyos. Es una verdad, pero es una verdad de su palabra. Y esto es lo que el Señor Jesús aquí les habló una verdad a estos hombres. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Ellos mejor se fueron. Y ellos, hermano, era un grupo político. Ellos se pudieron haber puesto así muy enojones y no, pues vamos a agarrar a Jesús. ¿Cómo que nos está diciendo esto? Pero como supieron que era una verdad, ellos mejor se fueron. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a leer ahora y vamos a conocer al siguiente grupo, hermanos. Ya vimos, el primer grupo es los herodianos. Y el Señor les habló una verdad y se fueron. Ahora vamos a ver al siguiente. En el versículo 23 dice ahí la pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a Él los saduceos. Este es el siguiente grupo, hermano, que viene a querer encarar a nuestro Señor Jesucristo. Los saduceos, dice ahí, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ya nosotros ahora sabemos lo que significa la palabra doctrina, ¿verdad? Ayer lo aprendimos, que es la enseñanza, la instrucción principal que el Señor Jesús dejó. Y dice, ellos se admiraron de lo que Jesús enseñaba. Y este grupo, hermanos, los saduceos, como aquí bien lo dice la Escritura, este grupo de personas, hermano, no creían en la resurrección. Y vienen y le quieren confrontar al Señor Jesús. Y su pregunta es muy astuta, porque le dicen, ¿verdad? Le ponen el ejemplo de esta persona y le dicen: ¿quién en la resurrección, quién será el esposo de esta mujer? Y el Señor Jesús les habla aquí una verdad, pero una verdad que está contenida en la palabra, hermanos. Y les dice, en el 28 dice: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, o sea, ustedes están en un error, tienen su mente errónea, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Estos hombres, hermano, querían que Jesús dijera: pues cuando sea la resurrección de los muertos, al final de los tiempos, cuando vaya a ser juzgado, tanto vivos y muertos resucitarán para ser juzgados. Ellos querían que Jesús les dijera: pues con el primer hombre que se casó, ese será su esposo. Y entonces, como ellos no creían en la resurrección, lo iban a querer acusar, hermano, de que estaba enseñando algo que era contrario a la palabra. Estos hombres, hermano, ¿sabe por qué no creían en la resurrección? Porque ellos solamente creían que los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco como se lo conoce, ellos solo creían que estos 5 primeros libros era la palabra de Dios, que todo lo demás no. Entonces, como en estos 5 primeros libros no se habla de una manera explícita acerca de la resurrección, ellos decían, como en el Pentateuco no se habla de la resurrección, entonces la resurrección no existe. Esa era la lógica de ellos. Pero fíjense que la palabra de Dios nos habla acerca de la resurrección, hermanos. Lo que ellos, por eso el Señor Jesús les dice: ustedes están errando, están cometiendo un error, no, están ignorando la palabra. Ustedes creen que solamente el Pentateuco es la palabra de Dios, pero no. Lo que los profetas, lo que los jueces hicieron, lo que está escrito en el libro de los reyes, de las crónicas de los reyes, todo es palabra de Dios. Pero ustedes están errando porque ignoran que eso también es palabra. Y en todo eso es donde se habla acerca de la resurrección, hermanos. Pero les vuelvo a repetir, este grupo, si Jesús les hubiera dicho: no, cuando sea la resurrección, esta mujer será esposa de su primer esposo, ellos iban a decir: ok, ya te caímos en la mentira, Jesús, porque en el Pentateuco no se habla que esto sea real. Y el Señor Jesús les habla una verdad, porque les dice: en la resurrección no va a haber casamientos. No va a ser de que ya va a haber esposo y esposa, no. En la resurrección nosotros seremos como los ángeles. Lo estudiábamos la otra vez, ¿verdad? Nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado para poder estar en la presencia del Señor. Seremos transformados para estar en la presencia del Señor. Seremos, aquí lo dice, como ángeles. Nuestra condición en ese momento será solamente para la gloria de Dios, para alabarle día y noche al Rey de Reyes y Señor de Señores por todos los siglos. Ya no habrá establecido como en este mundo los matrimonios, porque ahora nosotros viviremos para la gloria de Dios. Y ellos ignoraban esto y el Señor les habla una verdad. Pero fíjense, ahora vamos a profundizar un poquito más en esto.
La resurrección es una verdad anunciada implícitamente en las Escrituras, hermanos. Y les voy a pedir que me acompañen en Salmo 17:15. No pierda Mateo, pero vamos a leer Salmos 17:15. Le vuelvo a repetir, estos hombres decían, no, como en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la ley de Moisés, no se habla respecto a la resurrección, entonces no existe. Para ellos era la lógica. Pero el Señor Jesús les dice que toda la Escritura es un complemento de un todo, que es la palabra de Dios. Y nosotros encontramos en las Escrituras que habla el Señor acerca de la resurrección. ¿Y por qué vamos a tomar salmos, hermano? Porque en el libro de los salmos nos habla, hay muchos salmos que fueron inclusive escritos en el tiempo de Moisés. De hecho, por ejemplo, el cántico de Moisés, hermano, que aparece en Deuteronomio 32 y en el libro de Éxodo, hermanos, en Éxodo 15, si no me equivoco, el cántico de Moisés. Ese cántico, hermano, muchos lo reproducieron en varios salmos. Entonces, es por eso que nosotros podemos tomar los salmos que son palabra de Dios verdaderamente, que inclusive fue dado a través de Moisés. No sé si me explique en este aspecto. Salmo 17:15, ¿ya lo tenemos, hermanos? Dice allí la palabra del Señor: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Este versículo, hermano, está hablando de la resurrección, cuando yo despierte a tu semejanza. En aquel momento, dice la palabra de Dios, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de trompeta y con voz de arcángel. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor Jesucristo en las nubes. En ese momento dice, entonces yo despertaré a tu semejanza, con un cuerpo glorificado. Pero los saduceos no entendían esto, no lo creían. Y el Señor les estaba hablando una verdad de su palabra. Les estaba diciendo, les estaba hablando el Señor Jesús, si ustedes se dan cuenta, les habla de la transformación del cristiano, hermano. Cuando nuestros cuerpos sean cuerpos glorificados. Pero ellos no lo entendieron, y aquí este pasaje nos está diciendo: veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El día del ayuno, al final del primer tiempo de alabanza, entonábamos un canto que se llama así: satisfecho estaré, y el coro de hecho así lo dice de esta manera, dice: satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara yo pueda verte. Está basado en esta parte de la Escritura ese canto, hermanos. Habla de ese momento glorioso cuando nosotros podamos ver cara a cara al Señor, hermanos, y podamos estar delante de Él por la eternidad. Pero este grupo no lo entendía, hermanos, y el Señor les habla una verdad escritural. Ahora vamos a leer aquí mismo en Salmos, pero Salmo 21, versículo 4. Ahí adelantito, Salmo 21, versículo 4. Amén. Dice allí la palabra: vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Los salmos están repletos de que nosotros vamos a alabar al Señor eternamente. ¿Cómo vamos a poder alabar al Señor eternamente, hermanos? Si nosotros máximo llegamos a vivir, supongamos 100 años, ¿no? Si el Señor lo permite que vivamos mucho tiempo, digamos 100 años, un ejemplo. Eso no es una eternidad. Pero la resurrección, hermano, habla de la eternidad. Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos arrebatados para poder estar siempre con el Señor Jesucristo. Habla de la eternidad, pero este grupo no entendía esto, no quería entenderlo. Por eso el Señor Jesús les dice: ustedes cometen un error, ignoran las Escrituras. La Escritura está hablando de la resurrección, hermanos. Ahora vamos a leer ahí adelantito en el siguiente Salmo, Salmo 22, versículo 21. Salmo 22, 21.
No, no es el 21. Es del 30, el 30 y el 31. De ese mismo salmo del 22, pero es 30 y 31. Dice allí, la posteridad, habla de tiempos ahí, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Habla de las obras del Señor. Y aquí habla acerca de la resurrección nuevamente, hermanos. Pero vuelvo a lo mismo, este grupo no quería entender esto, hermanos. No lo quería saber. Y entonces ellos llegan ante el Señor Jesús y le dicen, ok, Jesús, queremos que tú nos contestes esto. Y hay veces que el enemigo viene así hacia nosotros. Nos habla una verdad a medias, pero nosotros debemos ser doctos en la palabra, hermanos. Debemos conocer las Escrituras para poder entender cuando el enemigo viene con una verdad a medias, para nosotros poder hablar una verdad fundamentada en la palabra de Dios, hermanos. El enemigo vino con Jesús y le dijo, arrójate de este lugar muy alto, porque escrito está, el Señor mismo mandará a sus ángeles acerca de ti. Y el Señor, conociendo la palabra, le dice lo que sigue después de esa escritura. Y el enemigo, como fue confrontado con una verdad de la palabra, hermanos, se apartó. Y es la manera en la que nosotros debemos de estar cimentados. Vamos a leer Salmo 91, 16. Dice ahí, lo saciará de larga vida y le mostraré mi salvación. Usted dirá, bueno, pero es que yo nunca vi que en estos versículos dijera la palabra resurrección. Pero el Señor, aquí en estos versículos que están aquí en los Salmos, hermanos, nos está hablando de una vida eterna. Y volvemos a lo mismo, nosotros no podemos vivir la vida eterna, hermanos, porque nosotros somos finitos. Nosotros no tenemos una vida infinita, que nunca acabe, nosotros somos finitos. Le vuelvo a repetir, ¿no? Si tal vez a uno le toca la bendición de vivir mucho tiempo, a lo mejor uno puede decir, bueno, puedo vivir 100 años, un poquito más de 100 años, 90 años, pero a final de cuentas tenemos un inicio y tenemos un final. Pero el Señor habla de eternidad. Y era lo que los saduceos desconocían y no querían aceptarlo. Entonces por eso vienen al Señor Jesús y le quieren tentar. Pero fíjense que la Escritura aún profundiza más, hermano. Para poder nosotros obtener la vida eterna o la resurrección, la Escritura también hablaba que la resurrección depende del Mesías. El Mesías es Cristo. Y los saduceos no entendían esto. Entonces el Señor, cuando les dice, en la resurrección no habrá casamiento, les está hablando una verdad bien fundamentada, hermano, en la palabra. Vamos a leer el libro de Oseas. Está adelantito de Daniel. Oseas capítulo 6. Capítulo 6, versículo del 1 al 3. Y fíjense cómo aquí lo va a hablar ya de una manera bien clara y específica, ¿eh? Si a lo mejor usted decía, bueno, los versículos de los Salmos yo nunca vi que hablara de la resurrección. Fíjense cómo de una manera bien específica este pasaje nos va a hablar de la resurrección. Dice aquí la palabra, ¿ya lo tenemos? Amén. Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice allí, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, ¿qué dice? Nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana.
en la tierra. Nos habla de la resurrección. Al tercer día nos resucitará. En el libro de Romanos dice la palabra de Dios que nosotros con Cristo fuimos juntamente crucificados. Pero que en su resurrección, hermano, juntamente con Él, nosotros resucitamos a una vida nueva y a una vida eterna. Y el Señor Jesús les dice a los saduceos: ustedes que no creen en la resurrección, ignoran lo que la palabra de Dios realmente enseña. Porque la palabra enseña que va a haber resurrección. Pero esa resurrección no es porque sean buenos. No es porque sean superhombres, metahombres, no. La resurrección yo se las voy a dar. Yo les voy a dar la resurrección. La resurrección depende del Mesías y el Mesías era Cristo, hermanos. Es Cristo. Por eso les dice, ustedes ignoran las Escrituras. Aquí mismo en Oseas, pero ahora vamos al capítulo 13. Capítulo 13 de Oseas, versículo 14. ¿Sí me va siguiendo en la línea, hermano, o se va enredando? ¿No? ¿Seguros? Amén. 13:14. Dice, de la mano del Seol, cuando se refiere al Seol se está refiriendo a la muerte, al infierno. De la mano del Seol los redimiré. ¿Los libraré de qué? De la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dice, yo los libraré de la muerte. Él nos va a dar vida. Nosotros estábamos muertos espiritualmente cuando no teníamos a Cristo, ¿verdad? Y nos dio vida al creer en Él. La muerte espiritual ya no está en nosotros. Ahora somos hijos de Dios y tenemos vida porque tenemos la vida de Cristo en nosotros, hermanos. Y esto es lo que se estaba cumpliendo, hermano. El Señor Jesucristo es el Mesías. La resurrección depende de Él. Y es por eso que los saduceos no entendían esto. Y ellos vienen y quieren confrontarlo, hermano. Y yo no sé si a usted le ha pasado que de repente llega alguien con una verdad a medias y nos confronta y nos ataca. Por eso le decía al principio, ¿verdad? Puede ser de nuestra propia familia. Pueden ser nuestros propios amigos, seres queridos. Pueden ser personas allegadas, pueden ser personas que nunca nosotros nos imaginamos que llegaran a decirnos, oye, con una verdad a medias. Oye, tú eres cristiano, pero yo veo que tú eres bien gruñón. Una verdad a medias, ¿no? Y eso porque dice que somos gruñones porque nos justo o nos cachó en el momento que nos exasperamos y gritamos, ¿no? Y justo en ese preciso momento fue cuando nos vio y ya nos dicen, pues tú eres bien gruñón en toda tu vida. Es una verdad a medias, hermanos. Porque al final de cuentas sí hay esos temperamentos en nosotros, pero realmente no todos estamos así. Si estamos en Cristo, hermanos, claro que de repente nos podemos molestar, enojar, pero realmente el gozo del Señor está en nosotros. Sí. Dice la palabra de Dios que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, nos está haciendo referencia ahí la palabra que si bien nos podemos enojar, que no permanezcamos siempre enojados. Es lo que en pocas palabras está diciendo la palabra. Pero sí o no, así de repente pasa. Yo le platicaba una vez a mi esposa y se lo platicaba a unos hermanos que les estábamos dando discipulados. Les decía, una ocasión ahí en mi trabajo pues son de que toman, de que fuman, etcétera, ¿no? Y saben ahí que pues yo no hago nada de eso. Y lo han ido respetando. Antes sí, pues no, que sí, y éntrale, y ahí me insistía, ¿no? Ahorita ya la verdad, pues de plano saben que no les voy a aceptar y ya de plano ya lo respetan. Pero le platicaba una ocasión a mi esposa que estábamos ahí en la bodega y yo estaba sentado como siempre y al lado estaban ahí tomando y fumando. Y uno de ellos me dijo, nunca me pedían eso, hermanos, nunca, porque sabían que tampoco yo me presto para eso. Pero uno se volteó y me dijo, oye, ¿nos puedes ir a traer aquí enfrente? Enfrente de la bodega está una tienda. ¿Nos puedes ir a traer 2 cervezas allá enfrente? Y yo también, yo creo que me agarró en mis 5 sentidos, pues durmiendo. Y yo le dije, sí, dámelas, yo voy por ellas, ¿no? Y cuando crucé la calle, es una avenida principal, compré y cuando venía yo cargando y
Y me quedé pensando, dije, ¿qué pasaría si alguno de los hermanos pasara justamente ahorita y me viera? O sea, no pensaría, ay, les fue a comprar a sus compañeros, ¿no? O sea, pensaría que yo compré para mí o para estar en la fiesta con ellos, ¿no? Y no, por eso le digo, no sé si a usted le ha pasado que justo en un preciso momento nos cachan y ya nos tachan por eso, con una verdad a medias. Y así vinieron con el Señor Jesús, con una verdad a medias. Pero el Señor les dice una verdad fundamentada en la palabra y les dice, ustedes ignoran las Escrituras. Creen que no hay resurrección, pero ustedes ignoran las Escrituras cuando todo lo que dice en la palabra nos está haciendo mención de la resurrección, hermanos. Y este punto habla en cuanto a nuestra vida personal, hermanos. La anterior confrontación de los herodianos vinieron en cuanto a la economía al Señor Jesús. Pero ahorita le están hablando en cuanto a las cosas personales. Por eso le decía, muchas veces el enemigo viene así con cosas personales, pero con verdades a medias hacia nosotros. Y nos quiere hacer, tú eres esto, tú eras aquello. La primera vez que a mí me permitieron predicar en la iglesia de donde salimos, hermanos, fue en una célula. Y yo recuerdo que llegué a mi casa y orando yo le decía, Señor, pues si a ti te va a placer usarme de esta manera, predicar, enseñar, aquí está mi vida. Y el enemigo, hermano, venía con voces a mi mente, tú vas a predicar, si tú eras esto, tú eras aquello, tú te burlabas de los cristianos, tú te burlabas de tu familia que era cristiana, no les querías hablar a los hermanos, te caían mal, no los querías ni ver y ahora vas a predicar. ¿Con qué cara vas a predicar? Con verdades a medias. Pero el Señor puso paz en mi corazón y dijo, si yo te quiero usar de esta manera, seré yo el que lo haré. Verdades a medias viene el enemigo, pero el Señor muestra verdades fundamentadas en su palabra. Vamos a leer Isaías 25, hermanos, allá atrásito. Isaías capítulo 25. Capítulo 25, versículo 8. ¿Ya lo tenemos, hermano? 25:8. Dice allí la palabra: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Dice, destruirá la muerte. Ya no habrá muerte en aquellos que crean en Él verdaderamente. Dice, enjugará toda lágrima. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor por la eternidad. Ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor, porque estaremos en la presencia del Señor. Dice ahí la palabra de Dios, hermano, cuando habla acerca de esto, dice, ya no habrá muerte, ya no habrá tristeza, ya no habrá necesidad del sol ni de la luna, porque la misma gloria de Dios alumbrará todo. Cuando estemos en la eternidad con Él. Nos está hablando la palabra, hermanos, de una verdad que está bien fundamentada. La resurrección, hermano, está bien fundamentada y el Señor les habla a este grupo con una verdad que está fundamentada en su palabra, y ellos dicen que mejor se fueron maravillados de su doctrina. Estaba bien asentado, estaba bien cimentado en la doctrina que él enseñaba al Señor Jesús. Por eso dice ahí al final que ellos se fueron maravillados de su doctrina, le dejaron porque no pudieron cómo rebatirle al Señor Jesús. Y nuevamente, recordemos lo que la Escritura dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice, ponte ahí a pelear y machácale la cabeza. No, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y el Señor Jesús mismo lo vivió de esta manera. Amén. Vamos a regresar allá a Mateo. Ahí donde estábamos en el capítulo 22. Para ir concluyendo con el último grupo.
Mateo 22. Mateo 22. Ahora 22:34. Y el siguiente grupo, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, el gran mandamiento, ¿verdad? Dice ahí la palabra. Entonces los fariseos, este es el siguiente grupo, hermano, los fariseos, que ya habían venido antes a cuestionar al Señor Jesús, y el Señor pues les dio cátedra, hermano, los confrontó con una verdad, pero nuevamente vienen. Pero ahora vienen, hermanos, como por ejemplo las películas, ¿no? Vienen más recargados, más como que más con más enjundia ahora vienen. ¿Por qué? Porque ahora le van a hablar de lo principal de la ley, hermanos. Fíjense lo que dice ahí la escritura. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ellos ya no vinieron a señalar a Jesús diciéndole: tú haces esto mal, tú haces aquello mal. Ahora vienen y le dicen lo que la ley de Moisés está escrito. Y es lo más importante para ellos. Y ahora vienen a Jesús y le dicen: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Con qué sabiduría el Señor Jesús está hablando aquí, hermanos? Le preguntaron: ¿cuál es el mandamiento más importante? Hay 10 mandamientos que resumieron 613 mandamientos de la ley. Pero de estos 10 mandamientos hay un mandamiento que es más importante para los judíos, para los fariseos. Y le dicen: a ver, Jesús, si tú lo conoces, tú que eres maestro supuestamente, dinos cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús les dice, les habla la verdad. Le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Y saben de dónde proviene esto, hermano? Está en la ley de Moisés. Vamos a leer Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Versículos del 3 al 9. Deuteronomio 6 del 3 al 9. Y el Señor aquí no solamente les hace ver que Él conoce la palabra, sino que Él además les interpreta de la manera correcta lo que la palabra dice. Deuteronomio 6, versículos 3 al 9. Fíjese lo que dice la Escritura. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Se está refiriendo a los mandamientos. De ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor les estaba citando lo que dice aquí Deuteronomio. Este mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Pero ellos venían de una manera maliciosa. Y tal vez ellos le iban a decir: Jesús, nosotros también somos maestros verdaderos de Dios.
porque nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Pero el Señor ahora les dice más adelante, ¿verdad? El siguiente mandamiento más importante es semejante a este, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este grupo de fariseos, hermano, el tercer grupo, pues realmente ya no tuvo más que decir, porque ellos no estaban amando a su prójimo como a ellos mismos, porque vinieron de una manera maliciosa a consultar a Jesús. Desde el momento en el que ellos en su mente dijeron, vamos a preguntarle esto a Jesús, ellos no amaron a Jesús como su prójimo y no estaban cumpliendo la ley. Por eso el Señor Jesús les dice una verdad: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero les dice una verdad que también está en la palabra y les dice: el siguiente mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandamiento vamos a leer Levítico 19. Ya vamos acabando, hermanos. Levítico 19, 16. Está atrás de Deuteronomio 19. Salud. Amén. 19 versículos del 16 al 17. Dice aquí la palabra: no andarás chismeando. Fíjense, qué tremenda es la palabra, ¿verdad? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Luego dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Fíjense qué tremendo es lo que está diciendo aquí. Si no andarás, cuando dice no andarás chismeando, es de que no andarás hablando mal de tu vecino, de tu hermano, de tu familiar. No le andarás contando a todo el pueblo lo que has visto que él hace mal. Dice aquí: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y si usted se da cuenta, esto estaban haciendo los fariseos. Hemos venido estudiando el libro de Mateo y vemos cómo los fariseos dice que primeramente buscaban a Jesús para preguntarle algo, como para encontrar algún error en lo que él enseñaba. Pero después, como no podían con el Señor Jesús, con su enseñanza, ya después cambió su mente y su corazón y ellos decían: vamos a buscar ahora una forma de destruir a Jesús. Y entre ellos se conspiraban, entre ellos se juntaban en grupitos y buscaban cómo destruir a Jesús. Entre ellos hacían sus grupitos y estaban conspirando en contra de la vida de Jesús. Ellos no amaban a su prójimo. Y Jesús los confronta con una verdad, pero una verdad que está en la palabra. Y luego, ¿qué dice en el 17? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Uno podrá decir, tal vez los fariseos decían, no, pero pues tú ves, Jesús, que entre nosotros los fariseos nos llevamos súper bien, nos abrazamos, nos saludamos de ósculo santo, o sea, de beso en la mejilla porque nos queremos mucho. Sí, pero en tu corazón estás aborreciendo. Porque has consultado cómo destruirme a mí en tu corazón. Estás aborreciendo a tu prójimo. No estás cumpliendo la ley. Dice ahí, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor. Y fíjense, hermanos, que esto nos habla a nosotros también. No te vengarás, no guardarás rencor. Y uno puede decir, no, pues yo sí soy bien amable, yo sí amo mucho, hermanos. Yo soy bien educado, ¿no? Y amo mucho, sí. Pero si uno guarda rencor en su corazón, entonces no somos aceptos delante de Dios, hermanos. Y esto es lo que le dijo a los fariseos, a este grupo, hermanos. El Señor Jesús era lo que les estaba diciendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. ¡Qué bueno! Pero ahora tienes que cumplir también otro mandamiento muy importante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que les hablara de amar a su prójimo equivale a estos 3 versículos que leímos. No andarás chismeando acerca de tu prójimo, no conspirarás en contra de él, no vas a buscar vengarte de él, no le vas a guardar rencor. Pero también dice, ¿verdad?
razonarás con tu prójimo. Lo que el Señor hacía, confrontar con amor, pero con una verdad. Lo que estábamos estudiando hace 8 días. No, uno va a llegar y decirle, estás mal en esto y en esto y en esto. No. Vamos a mostrarle la verdad del Evangelio, porque debemos, como dice la Escritura, razonar, pero mostrar la verdad del Evangelio. El Señor Jesús no vino y se puso a golpear a los fariseos, a los saduceos y a los herodianos. Él les habló una verdad. Y se las habló con amor, con sabiduría, pero les habló una verdad de su palabra, hermanos. Y nosotros deberíamos de aprender del ejemplo de Cristo al confrontar con la verdad a alguien. Porque para nosotros es fácil decir, bueno, voy a ocupar la palabra y hermanos, yo he visto que usted anda mal en esto y la palabra de Dios dice esto. No, debemos de confrontar con la verdad, pero con amor como Cristo lo hizo. Es de suma importancia conocer la palabra y vivirla, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque al hacerlo seremos guiados por Dios ante todos aquellos que se quieran levantar en contra de nosotros. Porque es importante conocer la doctrina también, hermanos, porque nosotros vamos a poder ser guiados en nuestra vida, cómo conducirnos conforme a lo que el Señor ha establecido. Por eso es importante también la doctrina, hermanos. Por eso es importante la palabra. Es importante que la conozcamos para que nosotros seamos guiados. Que alguien viene y nos quiere echar pleito y se quiere poner ahí a discutir y nos dice de cosas y uno siente que, ay, Dios, casi le suelto uno. La palabra me está diciendo que yo no debo de ser así. Cristo no actuó de esa manera. Cuando vino Judas, el que lo iba a entregar, viene y le da un beso y el Señor Jesús le dice, haz lo que tienes que hacer. Nunca le dijo, Judas, ¿por qué eres así? Yo te confié todo. Eras mi íntimo amigo, te confié todo. Te confié el dinero de los discípulos, las ofrendas, y me pagas de esta manera. Nunca le dijo eso a Judas, le dijo, haz lo que tengas que hacer. Y Judas con un beso lo entregó. El Señor Jesús, siempre conociendo la verdad, actuó de una manera, hermanos, mostrando la verdad, pero siempre fundado en la palabra. Amén. En conclusión, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% hombre, pero siendo 100% Dios, Él conocía las intenciones de estos 3 grupos. Pero Él no usó el ponerse a discutir con ellos, sino que habló la verdad de la palabra. Él no se puso ahí a debatir y a discutir y no, ¿sabes qué? Los herodianos están mal, los saduceos están mal, los fariseos están mal. Nunca les dijo eso, pero sí les confrontó con una verdad. Y sí les dijo la verdad que ellos tenían. Resistió al enemigo. El enemigo huyó de él, hermanos. Usted, hermano, muchas veces no es necesario ponerse de que vamos a hacerle de lo peor al diablo. No, resista al diablo, pero resista con la palabra. Y el diablo huirá. Porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Cuando nosotros resistimos con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Cuando la creemos y la vivimos. Y de esta manera resistimos al diablo y huye. El Señor Jesús así actuó. No se puso a discutir, no se puso a pelear. Simplemente mostró la verdad de su palabra. Y es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la palabra. Vamos a agradecerle al Señor su palabra maravillosa.